Hola a todos. Hoy es domingo, 26 de julio de 2026, y está aquí con nosotros nuestro querido amigo, Ray McGovern. Bienvenido de nuevo, Ray. Gracias, Nima. Ray, quiero empezar por el conflicto en curso entre Irán y Estados Unidos. En los últimos 2 días no hemos visto ataques estadounidenses contra Irán. Y en esos mismos 2 días hemos tenido algunos ataques de Irán contra Kuwait, Bahrein y Arabia Saudí. Hace 2 días también atacaron Arabia Saudí en el ámbito de la logística. Y luego está el nuevo conflicto entre Arabia Saudí y Yemen, que de alguna manera está complicando todo el panorama de Asia Occidental, porque no hubo ataques entre las dos partes. Hubo un asedio a Yemen durante 12 años. Entonces Yemen salió y dijo: vamos a poner fin al asedio imponiendo un bloqueo a Arabia Saudí. Arabia Saudí está sometida a una enorme presión por la cuestión del estrecho de Hormuz. Y ahora mismo, el Mar Rojo se está volviendo de algún modo muy crítico para ellos. El canal de Suez no tiene tanta capacidad para proporcionarles las exportaciones que necesitan. Esta es la situación, Ray. El otro punto que es muy importante es cómo las dos guerras se están conectando de algún modo entre sí. La guerra en Ucrania y la guerra en Oriente Medio. Hubo un ataque ucraniano contra un carguero iraní que iba de Rusia a Irán, lo que supuso algún tipo de escalada, porque antes no habíamos hecho eso. Y la respuesta iraní fue: nos reservamos el derecho a responder al ataque. Esto es lo que está ocurriendo, Ray. Y esto es lo que dijo Mike Wolff sobre las reservas en Estados Unidos y sobre qué significa eso para un conflicto en curso, la guerra en curso entre Estados Unidos e Irán. Esto es lo que dijo Ray. Le he preguntado por los recursos. NBC News informa de que el Pentágono está racionando, de hecho, parte del armamento de defensa debido a la disminución de las reservas. ¿Está Estados Unidos echándose atrás ante un ataque militar de mayor envergadura porque se han agotado sus existencias militares? Bueno, a ver, tenemos que dar un paso atrás porque muchas reservas se agotaron. No solo por lo que dimos a Ucrania durante los últimos, 4 o 5 años. La administración heredó, el secretario Hegseth heredó una situación de escasez, no solo por Ucrania, sino también por la lucha en curso contra los hutíes durante la administración Biden y unas fuerzas armadas debilitadas bajo la administración Biden. Así que han decidido, primero, recurrir a nuevos tipos de munición más barata, nuevas tecnologías, pero también con estos nuevos presupuestos de defensa reconstruir nuestras magníficas fuerzas armadas. Sin embargo, quiero dejarlo claro. No, quiero reconocer que en este momento están agotadas. Quiero que quede meridianamente claro. El ejército de Estados Unidos, y lo he comprobado de todas las maneras posibles, tiene todo lo que necesita para llevar a cabo esta campaña con toda la eficacia necesaria. Y tengo que decirles que quienes están filtrando estas tonterías merecen estar en la cárcel. No es el más listo de la clase, ¿verdad? Quiero decir, sí, estamos agotados, pero la gente que va difundiendo ese rumor de que estamos agotados, sí deberían... En fin, quiero decir, ahí está. A ver, hola. Puedes culpar a la administración Biden, puedes culpar a Bill Clinton, puedes culpar a Bill Clinton, puedes culpar a quien quieras. Pero cuando llegó este nuevo presidente y eligió a este analista tan estupendo, Mike Waltz, como asesor de seguridad nacional, ¿vale? Y ahora lo ha mandado a la ONU. Quiero decir, habría parecido necesario que dijeran: Dios mío, revisemos nuestras reservas, veamos si tenemos suficientes Tomahawk y suficientes Patriot, y comprobemos si los Patriot funcionan. Y hagamos la cúpula de hierro en Israel a ver si funciona. Un momento. ¿Me está diciendo que no tenemos tantas? Dios mío, ese maldito Biden. Bueno, sigamos adelante de todos modos y veamos qué pasa. Es una expresión famosa de Trump, ¿verdad?
Bueno, veamos qué pasa. Bueno, si los analistas de inteligencia fueran lo bastante sensatos y valientes como para decirle a sus superiores, al director de la inteligencia central y al jefe de inteligencia nacional, miren, los rusos tienen toda clase de misiles y los ucranianos también. De hecho, cooperaron en parte de esta tecnología de drones tan sofisticada y su precisión no falla. Así que son un rival bastante formidable para cualquier cosa que tengamos. Esa es la línea que los analistas de inteligencia de Estados Unidos no cruzan. No le dicen al presidente lo que tenemos. Eso es cosa de los militares, que son quienes se lo dicen al presidente. Y cuando los generales ascienden a 2, 3 o 4 estrellas, solo les interesa ganarse el favor del presidente y retirarse con mucho dinero de Raytheon, General Dynamics y los demás. Puede que la CIA hiciera su trabajo al explicar el formidable arsenal de misiles que los rusos han desarrollado durante los últimos 10 años, desde que renunciaron a negociar cualquier límite sobre los misiles antibalísticos o algo parecido. Así que la administración, en mi opinión, estaba bien informada sobre las capacidades que tenía Rusia. Otra cuestión es si le dijeron la verdad sobre las reservas. Bueno, aquí lo tenemos. Estamos a finales de julio. Y ahora el presidente y Waltz dicen, sí, bueno, pero es culpa de Biden. De todos modos, empezamos la guerra, pero sigue siendo culpa de Biden. Así que la cuestión es que los rusos y los iraníes no esperaron a que empezaran las hostilidades. Como sabes mejor que yo, Nima, durante las últimas décadas, no años, los iraníes han estado construyendo fábricas bajo la montaña. Quiero decir, es alucinante. Pero eso es lo que han hecho, ¿de acuerdo? Sí han tenido ese tipo de tiempo. Y los rusos también han estado haciendo lo mismo, especialmente desde 2016, cuando se dieron cuenta de que no servía absolutamente de nada hablar con los estadounidenses sobre control de armas. Ahora bien, ¿qué tipo de consejos ha estado recibiendo Trump? Bueno, empecemos por Biden. Hablemos de Ucrania. Y dado que sé algo de inteligencia, permítame recitar un par de cosas. 24 de febrero de 2022, la invasión de Ucrania. En mi opinión, y puedo respaldarla con abundantes pruebas, Putin decidió que no tenía otra opción. Podemos hablar de eso más tarde, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué le dijeron al presidente? Le dijeron que se trataba de una invasión a gran escala y que no había sido provocada. Bueno, quizá fue lo bastante tonto como para creer que no había sido provocada. Quizá no conocía los antecedentes, pero a gran escala, con 90,000 tropas o quizás 100,000 allí arriba, cerca de Kiev, a gran escala, venga ya, estaban allí para asustar a los ucranianos y obligarlos a negociar. ¿Y qué pasó? Los asustaron con éxito y alcanzaron un acuerdo con uno de los mejores amigos de Zelensky. Se llama David Arakhamia. Hasta hace poco, creo que seguía siendo el jefe de su facción en su parlamento, y negoció un acuerdo con su homólogo ruso. Lo rubricaron en Estambul a principios de abril. ¿Y qué pasa con todas esas tropas a gran escala, las 90 o 100,000 que estaban allí arriba? ¿Recuerda alguna de ellas cuando estaban? Ya sabe, yo soy oficial de infantería. Sé lo que es el fuego de enfilada, ¿de acuerdo? Pones todos los camiones en fila en una autopista recta, ¿verdad? Y tienes un avión y puedes diezmarlos a todos, ¿verdad? Ahí es donde estaban. ¿Recuerdan esas fotos? Yo nunca dije, ¿qué demonios está pasando aquí? Ahora sabemos lo que está pasando. Putin dice, ahora esto, hasta ahora, es un secreto. Pero hay un tipo llamado Macron en Francia. Me llamó. Lo tenemos grabado, dice Putin. Me llamó y me dijo, mira, ya sabes, para los ucranianos es un poco embarazoso que parezca que tienen una pistola en la cabeza para negociar. Nos gusta el acuerdo, dejemos que siga adelante. Pero podrías hacer un gesto de buena voluntad y, por favor, retirar quizá algunas de esas tropas que están ahí arriba cerca de Kiev. Y Putin dice, ¿qué? Sí, eso es todo lo que tengo que hacer, retirarlas y ya sabes, cerraremos el asunto.
Así que Putin registró notivo para no creerle. Y yo dije, lo tengo grabado, eso fue lo que hicimos. Y de repente, Boris Johnson llega desde Gran Bretaña y dice, no hay acuerdo. De esto no se trata. No deal. That's not what it's all about. We're going to support you if you defy the Russians. Vamos a apoyaros si desafiáis a los rusos. Si no firmáis ningún acuerdo, os apoyaremos el tiempo que haga falta. Ahora bien, ¿por qué menciono esto? Lo menciono porque esa es la experiencia rusa sobre cómo confiar en Occidente. Macron lo dijo. Boris Johnson, al menos actuando en nombre de Estados Unidos. Eso ocurre en abril de 2024. ¿Y qué dice la directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, en diciembre de 2024? Lo tenemos hecho. Lo tenemos hecho, señor Biden. Ningún problema. Los rusos se están quedando sin munición. Lo repito, es una cita. Se están quedando sin munición. I'll say that again. This is a quote. They're running out of ammunition. The weapons that they're leaving on the front as they retreat. Las armas que están dejando en el frente mientras se retiran no pueden reemplazarlas porque no tienen capacidad propia para fabricar más armas. Lo repetiré. Los rusos, dice la directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, esto es diciembre de 2024, los rusos no tienen capacidad propia para producir las armas que necesitan, del tipo de las que están dejando desperdigadas por el campo de batalla. Ahora bien, ¿qué pasa después? Y termino con esto. A comienzos del verano, el actual director de la CIA, justo por debajo de la DNI, va a Kiev y le dice, ¿cómo va todo por ahí, Volodymyr Zelensky? Cuéntame. Dentro de muy poco voy a ver al presidente en Helsinki. Y Zelensky responde, oh amigo, lo tenemos hecho. Rusia ya ha perdido. Oh man, we got it made. Russia has already lost. Don't worry about it. And so Bill Burns. No te preocupes por eso. Y entonces Bill Burns, aparentemente tan crédulo como Mike Waltz, va a Helsinki y dice, señor presidente, buenas noticias. El presidente Biden en aquel momento, claro, dice, acabo de estar con Zelensky, y dice que Abraham tiene razón. Lo tenemos, Rusia ya ha perdido. Biden pronuncia un discurso importante. Sí, fue en Helsinki, creo. Dice, buenas noticias chicos para todo el mundo, Rusia ya ha perdido. Quiero decir, basta con mirar un mapa, por el amor de Dios. Hace falta un conocimiento básico de estrategia militar para darse cuenta que Ucrania nunca podría ganar, y de que los rusos tenían una capacidad industrial que no se agota. Y ahora, por supuesto, está funcionando a pleno rendimiento. Y espero plenamente, por primera vez, que con todos estos vergonzosos ataques contra los almacenes equivalentes a Amazon, Putin, por una vez, y esto para mí es un fenómeno nuevo, creo que, dado que tienen un Oreshnik, se sentirían tentados a usarlo contra un centro de toma de decisiones en Kiev. Y por eso está advirtiendo a todo el mundo, y también Lavrov, miren, ya les dijimos que salieran de ahí, que abandonaran la ciudad hace un mes. Quizá deberían hacerlo porque tenemos esta capacidad. Vamos a usarla. Ahora bien, en lo que discrepo de muchos de mis colegas analistas es sencillamente en que no creo que Putin saque ningún beneficio de usar misiles o drones contra países de la OTAN. Y creo que ya hemos hablado de esto. El cálculo de costes y beneficios no le sale a cuenta a Putin. La OTAN no es nada sin Estados Unidos. NATO is nothing without the United States. Why do anything to ¿Por qué hacer nada que provoque a un país como Estonia con un ataque a bases estonias utilizadas si se utilizaran para lanzar drones contra Rusia, cosa que no ocurre? Pero si eso pasara, ya sabe, ¿qué significaría? Bueno, reaccionaría Trump si Estonia dijera, oh, artículo 5, atacan a uno, nos atacan a todos, vamos. De nuevo, Putin consultaría a sus asesores y diría, ¿qué probabilidades creéis que hay? ¿10%? ¿Qué probabilidades hay de que Trump se vea arrastrado a esto? 10%. Bueno, usted me dijo la semana pasada, jefe de la división psicológica del SRV, me dijo que, bueno, ¿cómo me describió otra vez a Trump? Dígaselo a los demás, completamente impredecible, voluble, puramente emocional. Hemos dejado de intentar predecir lo que hará. Ah, vale, así que dice un 10%, por el amor de Dios, eso es demasiado alto. No tenemos Precept Row, primor de usted. And so I think Europe
Y por eso creo que Europa, esas bases que fabrican estas armas en Europa, están a salvo por el momento. Sobre todo porque Putin no tiene por qué hacer eso. Y los riesgos que asumiría, aunque en opinión de todos fueran mínimos, no compensarían el peligro de que un Trump voluble e impredecible reaccionara y la OTAN se revitalizara. Y eso es lo último que quieren los rusos. Los rusos han estado observando. La gente dice, oh, Rusia destruyó la OTAN. No, la OTAN se destruyó a sí misma. Y Trump desempeñó un papel importante en eso cuando dijo, de acuerdo, no más dinero, no más apoyo real. La única pega, por supuesto, es el apoyo de inteligencia. Y Peskov hace solo 2 horas hizo una declaración al respecto, de la que podemos hablar más tarde si quieres seguir con Ucrania. Sí, Ray, déjame volver un poco a lo que está ocurriendo en Asia Occidental, que ahora mismo es tan crucial. El problema es que no había ninguna guerra entre Arabia Saudí y Yemen, pero ahora mismo está pasando algo. Y Arabia Saudí, mucha gente se quedó desconcertada por el ataque saudí contra Yemen, contra el aeropuerto internacional de Sanaa y más tarde contra el puerto de Hodeida. Cuando se analiza ese ataque, ¿crees que responde a una decisión propia? Ya sabes, a una decisión saudí. ¿O viene de algún tipo de presión desde Washington? ¿Qué es exactamente? Porque nadie lo entiende. La situación de Arabia Saudí es muy frágil, como he mencionado, por el estrecho de Hormuz. El único país que, diría yo, podía exportar petróleo, gas y otros productos energéticos era Arabia Saudí, por su acceso al Mar Rojo. Ahora mismo han hecho algo tan estúpido, en mi opinión, contra Yemen, que se les está volviendo en contra. El ataque contra Aramco, no sé. ¿Cuánto tiempo se tarda en reparar esa devastación en Aramco? En el oleoducto. Ayer hubo algunos informes sobre el oleoducto de Yanbu y el puerto. Esta es la nueva fase de Oriente Medio y la nueva fase de la guerra. ¿Cuál es su lectura de Arabia Saudí? What is your understanding on Saudi Arabia? Bueno, establezcamos una analogía con lo que estaba comentando. Estados Unidos, Boris Johnson y otros les dijeron a los ucranianos, sí, dadles una buena paliza, infligidles una derrota estratégica y estaremos con vosotros el tiempo que haga falta. Queríamos que esa guerra continuara porque la veíamos, nosotros, la administración estadounidense, como una forma de debilitar a Rusia. Y si alguien tenía alguna duda al respecto, nuestro inepto ministro de Defensa de entonces, Nomer Austin, dijo que en realidad se trataba de infligir una estrategia estratégica a Rusia. Jean Silver paralelismo. Era ver que esta guerra continúe. Oh, creo que podrían ser los israelíes. Creo que podrían ser los partidarios de Israel en Washington. ¿Y qué les dijeron a esta gente tonta de Arabia Saudí? Estaremos con vosotros el tiempo que haga falta. No tenéis alternativa. ¿Queréis tratar con esos iraníes? No puedo fiarme de esos iraníes. Claro que en mi opinión sí se puede. Y los saudíes no van a salir de esto sin llegar a algún tipo de acuerdo con los iraníes. Así que ya sabe, ineptitud. Ineptitud, la incapacidad de ver mirar al patrón estadounidense de buena manejos reven en ineptitudesas. And do anything other than say, well, it's worked in the past. My God, do we want to have to deal with those? Dios mío, queremos tener que lidiar con esos iraníes, con esos chiíes. Dios mío, no, nos quedaremos aquí. Y esa es realmente la razón por la que fui por ese camino. Empezaste a explicar lo que hicieron los saudíes. Fue una locura. Quiero decir, esta gente volvía del funeral en Teherán, ¿verdad? Y entonces bombardearon el aeródromo. No podían aterrizar. Muchos estaban enfermos. Tenían un golpe de calor. Así que al final algunos de vuelta pero aterrizaron en otro puerto. Ahora bien, ¿por qué harían eso los saudíes? Why the hell would the Saudis do that? Maybe there was an odd guy in their air force. Puede que hubiera algún tipo raro en su fuerza aérea que dijera, oh, esto sería divertido de hacer. Pero entonces los iraníes respondieron. Y claro, lo que hubo fue un toma y daca. Primero, si no recuerdo mal, los iraníes atacaron 2 barcos que intentaban salir del Bab el Mandeb.
Y luego estuvo lo último, por supuesto. Atacaron esos barcos y hubo los ataques contra Aramco. Ahora, quizá fue arrogancia. Aramco, Dios mío, eso es algo así como la Santísima Trinidad. Quiero decir, no atacas a Chevron. Eso es estadounidense. Eso es Aramco. Tiene una historia. Bueno, esa historia ya está en los libros de historia. Es una situación nueva. Aramco fue atacada. No sé cuál es la evaluación de daños por bombardeo esta mañana, pero imagino que los daños causados son considerables. But I imagine it's substantial, that the damage inflicted. And so is this thing going to go up and up and up? Well, Entonces, ¿esto va a seguir subiendo y subiendo y subiendo? Bueno, por suerte, hacen falta dos para bailar un tango, y Estados Unidos no tiene armas ni para avanzar ofensivamente ni para defenderse con defensa antimisiles Patriot. Así que ahora estamos en un periodo de cierta calma, y creo que los rusos, los pakistaníes, los cataríes y los chinos están intentando reunirse con gente que tenga la cabeza fría. Ya saben, no encontrarán mucha en Europa. Quizá haya un par en Washington. Y decir, miren, tienen que leer lo que está escrito en la pared. Lo que está escrito en la pared es que controlamos los estrechos y no van a conseguir abrirlos sin respetar algunos puntos de ese memorando de 14 puntos. Honoring some points in those 14 points memorandum, you play fast and loose with that, just so that you can... Se juega con eso a la ligera solo para conseguir una especie de alto el fuego. Y nosotros sacamos varios miles de millones de dólares de todo el petróleo que salió de ahí. Pero ahora la situación es nueva. Y mire, los hutíes no se movieron hasta que fueron provocados. Ahora sí que están realmente provocados. Y en muchos sentidos han demostrado que pueden derrotar a Arabia Saudí a pesar de 12 años de cuarentena, embargo o ya sabe lo que fuera. Así que los hutíes son gente dura, y no solo atacaron ayer cosas como Aramco, sino que también han demostrado que tienen capacidad para atacar Israel. Creo que uno de sus misiles alcanzó, ¿cómo se llama ese gran puerto del norte de Israel? Hace un par de meses. Troya, ¿me oyes? Sí te oigo. ¿Tú me oyes? Sí has vuelto. Vale. You're back. Okay. Oh, you were out for a second. Ah, te has cortado un segundo. Sí, allí en el norte de Israel hay un puerto muy grande y una terminal de exportación de una refinería de petróleo. Ahora mismo no recuerdo el nombre de la ciudad, pero si no me falla la memoria, los hutíes tienen alcance suficiente. ¿En Haifa quiere decir? Haifa, yeah. Didn't they hit Haifa? Yeah, they hit. Haifa, sí. ¿No atacaron Haifa? Sí, atacaron Haifa. Así que los israelíes tienen que preocuparse por lo que pueda pasar. Ahora creo que tenemos que recordar que Netanyahu viene a Washington el martes, creo. Dios mío. Y luego va a bajar a Carolina del Sur al funeral de Lindsey Graham. Eso sería crucial. Esas conversaciones o bien seguirán en ese mundo de fantasía de continuar la guerra y la depresión inminente en la economía mundial, o intentarán encontrar algún tipo de acuerdo. Creo que los iraníes están dispuestos a negociar, pero no están dispuestos a negociar de una manera en la que Estados Unidos crea que tiene ventaja, que puede apoyar a Israel durante todo el tiempo que haga falta. Creo que esta es una situación completamente nueva. Creo que igual que en Ucrania, en lo que respecta a Asia Occidental, esto durará lo que tenga que durar. Ese estrecho tiene que permanecer abierto. También Bab el-Mandeb, hacia el Mar Rojo. De lo contrario, el mundo se encontrará en una situación realmente muy difícil, con millones de personas muriendo de hambre, entre otras cosas. Así que, sí, ¿qué va a pasar? Bueno, Arakchi sigue diciendo que ya saben, nunca nos hemos negado a hablar, pero hablaremos bajo estas condiciones, si lo he entendido bien. Los rusos han dicho que facilitarán todas las conversaciones que sean necesarias. Y una cosa más, la cuestión nuclear es una cortina de humo. Eso se puede resolver fácilmente. Esto se resolvió fácilmente hace 11 años con el JCPOA. Los rusos ayudaron. Los rusos se llevaron más del 90% de ese uranio altamente enriquecido para custodiarlo. Eso se puede hacer fácilmente. El problema es que hay personas en Estados Unidos que no quieren que esta guerra termine.
Quieren seguir los objetivos de Israel y no acaban de ver que la situación es muy distinta de lo que ha sido durante las últimas décadas. Israel ya no puede imponerse y, por extensión, Estados Unidos tampoco puede imponerse, en parte porque se están quedando sin munición. ¿Ya dije eso antes? Bueno, déjeme decirlo una vez más. Ammunition. Did I say that before? Yeah, well, let me say it one more time. When you run out of ammunition, well, you have to tuck tail and make... Cuando se te acaba la munición, bueno, tienes que agachar la cabeza y cerrar el mejor acuerdo que puedas. Hay un factor adicional aquí. Hace 4 años me sorprendió muchísimo que Rusia firmara un tratado de defensa mutua con Corea del Norte. Quiero decir, me quedé en shock cuando hace 3 años nos dimos cuenta de que Rusia le había dado a Corea del Norte su misil balístico intercontinental, el segundo más sofisticado que tiene. Puede alcanzar cualquier punto, desde Alaska hasta Mar-a-Lago. Así que, ¿qué significa esto? Significa que Corea del Norte forma parte de los cálculos ahora. Aparecieron en Kursk cuando hicieron esa estupidez de invadir territorio ruso propiamente dicho. Aparecieron en Kursk y funcionarios rusos les han concedido muchas medallas por su valentía, soldados bastante valientes. Así que hay que tenerlos en cuenta en la ecuación. Digamos que algunos de estos misiles se han retirado de Corea del Sur y de Japón, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos que en Irán la situación se descontrola de verdad. Yo vería posible, que los norcoreanos hicieran alarde de fuerza. Los chinos podrían hacer lo mismo. Al fin y al cabo, miren el mapa, por el amor de Dios, miren el mapa. Tienen ventaja, más aún si estos misiles Typhoon y otros se han retirado de lugares como Filipinas, Japón y Corea del Sur. Así que es un problema con muchas dimensiones. El problema es que no creo que haya nadie lo bastante inteligente como para explicarle estas cosas básicas a Trump. En lugar de eso, se ve reducido a escuchar a gente como Avril Haines o Kellogg. Avril Haines, or people like Kellogg. I learned Kellogg thinks that Me he enterado de que Kellogg piensa que, ¿cómo se llama? Hill, apellido irlandés, Fiona Hill. Piensa que es la mejor experta en Rusia que ha habido jamás sobre la faz de la Tierra. Estudió con Richard Pipes en Harvard. Quienes sepan quién es, lo recordarán. Era un emigrado polaco, muy inteligente. El daño que podían hacer él y Brzezinski, pues bien, hace solo una semana Kellogg decía abiertamente, ya saben, todo lo que sé sobre Rusia se lo debo a Fiona Hill. Es la mejor. Ella era directora nacional de inteligencia, es decir, el segundo nivel más alto por debajo del director de inteligencia nacional. Y cuando Condoleezza Rice, Dick Cheney y George Bush decidieron metamos a Ucrania en la OTAN, ella estaba allí. Fue en abril, no Avril Haines, sino abril de 2008. Bien, fueron al lugar donde se celebraba la cumbre. La canciller alemana Angela Merkel y creo que Hollande por Francia dijeron, esto es una locura. Así que introdujeron una pequeña redacción que lo aplazaría durante un tiempo, pero estuvieron de acuerdo. Así que ya sabe, aquí estoy yo, un oficial de inteligencia. Estoy a cargo del análisis sobre Rusia. Ahora bien, ¿qué les digo al presidente Bush y a Cheney? Les digo, esto es una locura. Nunca van a, quiero decir, por el amor de Dios, miren el mapa. Nunca van a conseguir que Ucrania entre en la OTAN. George Kennan, si no me creen, miren. George Kennan dijo que sería el error más estúpido que podríamos cometer en política exterior estadounidense después de la guerra. Miren, ni siquiera lo intenten. En lugar de eso, siguieron adelante. Ahora, hay una salvedad a esto. Siguieron adelante con la plena expectativa de que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos irían después a por Irán. Antes de Irak decían, bueno, haremos Irak, sí, otra vez, por Israel. Ahora está muy claro, visto en retrospectiva, principalmente por Israel. Haremos Irak, pero los hombres de verdad van a Teherán, ¿no? Tenían previsto ir a Teherán en 2008, su último año en el cargo. ¿Qué los detuvo? Una estimación nacional de inteligencia, elaborada por un responsable honesto del Departamento de Estado, al que le dieron un año para revisar todas las estimaciones anteriores sobre lo cerca que estaba Irán de conseguir un arma nuclear.
Determinó que toda esa información procedía de Israel y que se la tragaron personas como Woolsey y otros directores de la inteligencia central que eran sionistas. Y así descubrieron que Irán había dejado de trabajar en un arma nuclear a finales de 2003 y que no había reanudado ese trabajo. Es importante. Se dijo de forma unánime por las 16 agencias de inteligencia que había entonces, ahora hay 18 creo, y con un alto grado de confianza. Esa valoración la reiteró cada año el director de Inteligencia Nacional desde 2007 hasta este año. Tulsi Gabbard no pudo decir esas palabras. Dijo, oh no, vamos a ver qué pasa ahora. Puede que hayan sido destruidos, pero no creemos que hayan sido destruidos. Pero, en fin, corresponde al presidente decidir si existe una amenaza inminente. O eso fue lo mejor para mantenerse en el cargo, pensó ella. Claro, ahora ya se ha ido. Así que lo que estoy diciendo es que esto es un bulo. Hay una fetua en contra, como saben. Mucha gente dice, ahora Irán irá sin duda por un arma nuclear. Yo no lo creo. Creo que sabremos si hacen eso. Y se lo pregunté a Joe Kent. Estuvimos juntos el viernes. Le dije, bueno, a Bill Burns, el exdirector de la CIA, unas 3 semanas antes de dejar el cargo, le preguntaron, ¿hasta qué punto estamos seguros de que Irán no estaba trabajando en un arma nuclear? Y él respondió, bueno, estamos seguros desde 2007 y tienen que saber esto, lo sabremos casi de inmediato. Quiero decir, tenemos ese tipo de capacidad de recopilación de información, así que no se preocupen. Ese es el director de la CIA, ¿de acuerdo? Así que se lo pregunté a Joe Kent, que sabe de estas cosas, por estar justo por debajo del director de Inteligencia Nacional. Le dije, Joe, ¿qué opinas ahora de esto? Y él dijo, bueno, sí, la mayor parte de esa información viene de Israel. Y bueno, ahora se habla mucho de ello. Pero sí, así fue como ocurrió en el pasado, y ya sabes, no lo sabemos. En realidad no lo sabemos. Y mi opinión es que, como también han dicho muchos, el control del estrecho de Hormuz y ahora del Bab el-Mandeb, ahí tienen 2 mini armas nucleares. ¿Por qué iba el líder supremo a querer revocar la fetua de su padre y decir no, ahora está bien, según nuestros preceptos religiosos, construir un arma nuclear cuando antes no podíamos hacerlo? Bueno, de acuerdo, ahora podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque están ganando, por amor de Dios. No creo que vaya a ocurrir pronto, pero soy minoría en eso. No sé si estás con mi minoría o no, y no tienes que decirlo en un correo electrónico si no quieres. Ray, déjame tomar un poco de perspectiva. Conocemos la situación entre Estados Unidos y Rusia, y entre Estados Unidos e Irán. Y estos países se están reuniendo, junto con China, Irán y Rusia. En mi opinión, están hablando entre bastidores. No sabemos cuál es el contenido de esas conversaciones, pero podemos especular sobre lo que está ocurriendo entre bastidores. Podemos verlo, porque Irán y Rusia están luchando contra Estados Unidos. China está de alguna manera, al fondo, ayudándolos. Y en mi opinión, están intentando entender cómo rebajar la tensión con Estados Unidos de una forma en la que no vayan a salir tan perjudicados. Su economía, su país. Ya sabe, no se ve tanto respaldo en Rusia a la guerra, a que la guerra continúe. Tampoco se ve eso en Irán. Pero por otro lado, no tienen un dominio total sobre Estados Unidos como para poner fin a la guerra. Eso significa que Estados Unidos, al final, tiene que decidir. ¿Quiere continuar la guerra? ¿De verdad quiere continuar la guerra? ¿Quiere poner fin a la guerra? ¿Le beneficia a Estados Unidos seguir con esto? Estas son las grandes preguntas. Y China está observando todo eso. Yo diría que si continúa la guerra entre Irán y Estados Unidos, Rusia estará en una posición mejor a medida que pase el tiempo. China estará en una posición mejor.
China would be in a better position. With the continuation of the war in Ukraine, Iran. Con la continuación de la guerra en Ucrania, Irán y China estarían en una mejor posición militar. No estoy hablando de la estrategia. Sabemos que estos países se preocupan los unos por los otros, porque ya sabes, si Irán cae, sería un problema enorme para Rusia y China. Si Rusia cae, será un problema enorme para Irán y China. No hablo de lo militar. Cuando se agotan los recursos, como ha ocurrido, las cifras importan. Y ese es el problema. ¿Cómo ves a Estados Unidos, Ray? Y la forma en que estos países están observando la guerra en curso entre Occidente y Oriente. Tiene que estar pasando algo dentro de Washington, entendiendo las conversaciones en curso entre Rusia, China e Irán. Nima, el problema es nuestro jefe del Ejecutivo, que es totalmente imprevisible y está extremadamente mal aconsejado. ¿De acuerdo? Cuando llama a Putin, o Putin le llama a él, suele venir después una semana de cordura. ¿De acuerdo? Es decir, Putin tiene una manera de explicarle a Donald Trump cuáles son las realidades. Pero, según Peskov, o quizá fue Ushakov, no lo recuerdo, no ha habido conversaciones directas entre los dos presidentes, ni por canales discretos ni extraoficiales, solo las que se hacen públicas y son muy poco frecuentes. Más infrecuentes aún últimamente son los contactos directos entre ambos presidentes. Ahora, la gente que está por debajo de Trump, odio decirlo así. Bueno, estaría bien. Yo diría que simplemente no son competentes, no están autorizados. Tienes a Mutton Chops o a Laurel y Hardy, Witkoff y Kushner. Quiero decir, no se les puede tomar en serio, aunque los rusos sí les conceden respeto diplomático. Así que esto está bloqueado y todo es culpa de Trump. Ahora, incluso el New York Times, odio citar al New York Times, pero creo que fue ayer, y quizá también hoy, está diciendo, miren, el presidente del Estado Mayor Conjunto fue a ver a Trump el pasado viernes y le dijo, odio tener que decirte esto, pero ese maldito Biden agotó todas nuestras municiones, y no se nos ocurrió mirar cómo estaban las reservas antes de empezar esta guerra. Así que lo sentimos, pero échale la culpa a Biden. Y es precisamente lo que estaba ocurriendo. Así que lo único que digo es que hay ciertas realidades físicas que dominan este tipo de cálculos, me parece. Una forma rebuscada de decir, oye, si no tienes armas, no tienes guerra. Y de momento, la guerra se ha detenido. Y me parece que por una vez puede que el New York Times tenga razón al citar a estas fuentes de la Casa Blanca, anónimas, por supuesto, que dicen, bueno, ya saben, al presidente le han explicado ahora la realidad, y está furioso. Pero está furioso con Biden, no con los idiotas que deberían haberle dicho cuáles eran las existencias, con qué rapidez se agotarían, no solo por los ucranianos, sino también por los israelíes. Y ahora nos quedan poquísimas para nosotros mismos. Esa es la realidad abrumadora ahora mismo, me parece. Y no hay forma, ninguna forma de llevar sistemas Patriot a los lugares donde se necesitan. No los hay, ¿de acuerdo? Esa es la cuestión. Nuestra defensa, estamos fabricando F-35 a 300 millones cada uno. ¿Y funcionan? Pues no. Ahora mismo no podemos instalarles el radar porque en realidad no funciona. Vamos, por favor. Quien está ganando mucho dinero con todo esto, por supuesto, es el complejo militar industrial. Y, ya sabe, hay gente que debería haberse dado cuenta de eso. Pero el propio Trump se está lucrando con esta guerra, como sabemos. Tiene varios miles de millones de dólares más que al principio de todo esto. Sí, exactamente. Y sus hijos, de algún modo, están fabricando armamento. Tienen una nueva, ya sabe, los hijos de Donald Trump están fabricando armamento. Lo suministran a Ucrania, a Oriente Medio, y no sé qué tipo de armamento producen, pero forman parte del complejo militar industrial y tienen sus acciones. Sí, sí. En cuanto al suministro de armas a Ucrania, por eso era tan importante que prometiéramos estar con los ucranianos el tiempo que hiciera falta.
porque ahora esto es el tiempo que hace falta, ya que no tenemos más armas. Ahora está esta ficción en la cumbre de la OTAN de La Haya. Hace un año, Trump llegó y el jefe de la OTAN dijo, oh, papá está aquí, papá está aquí. Y lo que Trump demostró ser fue lo que él mismo llamaba un moroso. Es decir, es papá, pero no va a pagar la manutención de los hijos. No va a pagar una pensión compensatoria ni nada más. No va a pagar nada. Estaría encantado de vender armas que los europeos no pueden permitirse. Pero supongamos que piden dinero prestado y compran las armas y luego se las dan a los ucranianos. Bueno, lo mejor que pueden hacer son estos ataques de precisión, o como quieran llamarlos, estas pequeñas incursiones en Rusia, que cada vez resultan más embarazosas. Y no quiero subestimar la reacción que pueda producirse. Pero eso no está teniendo ningún efecto en la guerra. De hecho, a Putin le preguntaron por esto el 9 de mayo, después del gran desfile, y dijo, sí, esos ataques en profundidad están provocando cierta escasez. Pero escuchen, es el punto principal. No tienen ningún efecto en la guerra de Ucrania. Ese es el punto principal. Fin de la cita. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Trump está en una situación difícil y no tiene a nadie inteligente que le aconseje cómo salir de ella. De nuevo, Joe Kent, que para su gran mérito, dimitió por 2 motivos. Y fue muy claro sobre esto, algo realmente inusual en alguien de la cúpula de la comunidad de inteligencia. Fue director del Centro Nacional de Contrainteligencia. Y dijo, dimití por 2 razones. Una, que no había una amenaza inminente de atacar Irán. Y 2, que la razón era Israel y los partidarios de Israel en Washington. Vaya, quiero decir, son asuntos muy importantes, ¿de acuerdo? Así que, si los partidarios de Israel en Washington siguen teniendo influencia sobre Trump, y si por alguna razón esos documentos que muestran a Trump en posiciones muy comprometedoras, según me han dicho, están siendo utilizados para chantajearle, entonces los israelíes tienen control sobre este hombre. Y no se puede predecir, y esto es literalmente cierto, no se puede predecir lo que Trump puede hacer. Así que lo que están haciendo los rusos es tratarlo con sumo cuidado. Y ya sabe, a la gente le da vergüenza esto. Oh no, ¿deberían los rusos? Bueno, por favor, miren lo que está en juego. Este tipo tiene los dedos sobre los códigos nucleares. Aquí acaba de llegar algo de Peskov, que es el portavoz de Putin. Hay un pequeño debate público en marcha, algo muy inusual. No he visto nada parecido en las últimas décadas, ¿de acuerdo? Lavrov dice, el acuerdo al que llegamos en Anchorage se basaba en propuestas que Witkoff y Kushner nos habían entregado de antemano. Fuimos a Anchorage, se debatieron, llegamos, lo comprobamos, repasamos punto por punto. ¿Es esto cierto? Sí, así es como lo entendemos. Sí es cierto. Y así llegamos a un entendimiento. Ahora Lavrov dice, ¿cómo pueden decir que no hubo entendimiento cuando hicieron una propuesta a Estados Unidos y nosotros estuvimos de acuerdo? Que no hay entendimiento. Venga ya. Y se enfada muchísimo por esto. Peskov, 3 días después, dice, bueno, ya saben, en realidad no hubo ningún acuerdo. Pues sí lo hubo. Y luego, ya saben, Lavrov dice lo mismo. Así que hay mucho tira y afloja. Y Lavrov, al fin y al cabo, es el ministro de Exteriores por excelencia, y lo han ido apartando un poco en favor de tipos como Dmitriev, que es un hombre de economía y quiere construir algo bajo el estrecho allí arriba en Alaska. En fin, aquí hay un poco de resentimiento profesional, pero también hay un debate real. Entonces, ¿qué dice hoy Peskov? Esto es de hace, 2 horas. Rusia está realmente impresionada por la naturaleza dual de la postura del presidente estadounidense Donald Trump sobre Ucrania. Peskov afirmó que Moscú acoge con satisfacción la declarada disposición de Washington a facilitar un acuerdo de paz. Pero también observamos este dualismo. Por un lado, suministran armas a Ucrania, aunque el presidente Trump dice que no saben exactamente quién recibe esas armas porque se las suministraron a la OTAN, no a Ucrania. Y el resto, dice Donald Trump,
no es asunto de Estados Unidos. Por otro lado, dice Peskov, Estados Unidos declara sinceramente su disposición a facilitar una solución pacífica. Cita: en este sentido, por supuesto, nos resulta atractiva esta postura y aprovechamos esta disposición a apoyar la paz, ese proceso. Aprovechar esta disposición. Bueno, ¿qué quiere decir? Dice, bueno, a ver, quiero decir, Trump, sea lo que sea en otros aspectos, es mucho mejor que Biden. Hablará con nosotros. Parece estar interesado en facilitar un acuerdo sobre Ucrania. Ya no está empeñado a toda costa en infligirnos una derrota estratégica. Bueno, eso es discutible, y Lavrov lo discutiría, ¿de acuerdo? Así que existe este dualismo por ambas partes. Tienes a Estados Unidos proporcionando toda la inteligencia y demás. Ah, no, qué raro, es la OTAN la que hace eso. Bueno, sí, nosotros proporcionamos la inteligencia, pero la OTAN. Y Peskov está diciendo, bueno, vamos, no me hagan reír. Dicen que quieren hacer esto, pero nosotros creemos que son sinceros, ¿de acuerdo? Ahora bien, él cree que son sinceros, o Putin le ha dicho que tiene que creerlo. Y Lavrov les ha echado una buena bronca, diciendo, miren, no fueron sinceros cuando acordaron no ampliar la OTAN. No fueron sinceros en Estambul cuando rubricaron el acuerdo, pero Macron y Johnson entraron en escena. No fueron sinceros con los acuerdos de Minsk, que podrían haber evitado todo este maldito desastre. Y tampoco fueron sinceros cuando, sin más, descartaron lo que propusimos el 21 de diciembre de 2021, un borrador de tratado que podría haber evitado todo esto. Y solo para recordárselo a sus espectadores, no es que McGovern o John Mearsheimer se lo estén inventando. El exsecretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, tuvo el mal juicio de decir esto ante el Parlamento Europeo. Dijo que los rusos querían detener la expansión de la OTAN. Y dijeron que si seguíamos intentando meter a Ucrania en la OTAN, tendrían que invadir Ucrania. Y nosotros dijimos que no. Así que esa fue la condición previa para que invadieran Ucrania. Y entonces invadieron Ucrania, dice Stoltenberg. ¿Y qué consiguieron? Finlandia y Suecia, 2 por el precio de una. Así que de todos modos nos expandimos. Para entonces, Nima, 500,000 de jóvenes ucranianos yacían muertos en el campo de batalla. ¿Qué clase de gente es esta, sabes? Los rusos saben de esto y tratan con esta gente. Y su principal preocupación, en mi opinión, al menos la de Putin hasta ahora, es recordar que el objetivo general aquí no es provocar a este tipo irascible e impredecible con los dedos sobre los códigos nucleares para que haga alguna estupidez. Ha trabajado demasiado duro durante 25 años, reconstruyendo Rusia después de lo que Wall Street y los chicos de Harvard les hicieron bajo Yeltsin, algo que Putin vio desde primera fila. Ahora son muy poderosos. Y por último, aunque no menos importante, en todos los aspectos salvo quizá en la ecuación estratégica, los rusos tienen ahora mismo, con mucha diferencia, las fuerzas armadas más potentes, más capaces, mejor entrenadas y más peligrosas del mundo. Y llevo mucho tiempo en esto. Nunca antes había sido así. Y hemos provocado esto al seguir intentando meter a Ucrania en la OTAN. Y la OTAN, bajo influencia de Estados Unidos, dijo, no vamos a parar. Y eso se puede resolver fácilmente. Podemos tener una Ucrania neutral, quiero decir, la propia Finlandia ha pasado por esta experiencia. Miren los libros de historia, por el amor de Dios. Tuvieron que hacer concesiones a Rusia, cooperaron con los nazis en el bloqueo de Leningrado, por el amor de Dios. En fin, tuvieron que hacer las concesiones necesarias a Rusia y prosperaron como país neutral. Prosperaron, ¿de acuerdo? Si han estado en Helsinki, saben lo prósperos que eran. Así que lo que digo es que los ucranianos están en una posición más difícil. Pero cuanto antes se den cuenta de que Rusia no quiere apoderarse de toda Ucrania, mejor. Solo quiere que Ucrania sea neutral.
¿de acuerdo? Que no suponga una amenaza para la propia Rusia. Podrían prosperar. Tienen los recursos naturales para prosperar. Ahora mismo ni siquiera pueden sacar su grano y otros suministros al Mar Negro, fuera de Ucrania, por todos los problemas que hay allí, alrededor de Odessa. El puerto de Odessa está prácticamente cerrado. Así que esta gente no ve la realidad porque no quiere verla. Y Zelensky, por supuesto, está ahora bajo una verdadera presión interna para arrepentirse de sus pecados, por destituir a un ministro de defensa al que mucha gente admiraba porque podía golpear a Rusia, y por tener unas nuevas fuerzas armadas. Ya sabe, Ucrania es un desastre. Veo a Putin sentado diciendo, vaya, lo único que tenemos que hacer es tomar Slaviansk y Kramatorsk, y para finales de año tendremos esos dos bastiones clave. Siempre que impidamos que Trump haga algo realmente estúpido, como darle misiles Tomahawk a Zelensky. Y ya nos enfrentamos a eso el pasado octubre. Quizá termine simplemente con esto. And we faced that last October. Maybe I'll just finish with this. People don't remember that when Putin called. La gente no recuerda que cuando Putin llama a Trump, eso es diferente, ¿de acuerdo? Y esta fue la conversación registrada más larga. 2 horas y media. 2 horas y media. Y fue en octubre del año pasado. En pocas palabras, Putin dijo, mire, señor Trump, necesitamos llamarle porque hay muchas especulaciones sobre que va a dar misiles Tomahawk a Ucrania. Esto no sería prudente. Sería una línea roja. No lo haga. 2 horas y media, ¿de acuerdo? Zelensky llega a la Casa Blanca al día siguiente. Y Trump dice, bueno, sabe, siento decirle esto, pero nosotros mismos no queremos quedarnos sin Tomahawks. Así que no va a recibir ningún Tomahawk. Lo que quiero decir con esto es que al menos el pasado octubre, Putin tenía la capacidad de conseguir que Trump hiciera algo realmente importante. Putin had the ability to get Trump to do something really important. That happened again in May. Remember? Eso volvió a ocurrir en mayo. ¿Lo recuerdan? Así que veamos quién va a atacar con drones el desfile de Moscú el 9 de mayo, ¿de acuerdo? Bien, Putin no pudo disuadirle. Toda la retórica era, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Como saben, estas cosas pueden colarse. Entonces, ¿qué hace Putin? Llama a Trump. Le dice, mira, no podemos, tú dices que tienes influencia sobre este tipo. No conseguimos convencerle de que no lo haga. Si lo hace, se va a desatar el infierno. Vamos a ir a por él personalmente. ¿Puedes impedir que haga eso? ¿Qué ocurre? Trump facilita una tregua de 4 días, que abarca los 2 días previos al desfile. Así que eso es en lo que Putin confía, en que Trump todavía pueda ejercer cierta presión sobre Zelensky. No lo hace ni de lejos lo suficiente para el gusto de Rusia, pero como eso es una posibilidad, los europeos están en cierto modo fuera de juego. Nadie puede influir en ellos, pero todos se van a ir. Todos serán apartados o no saldrán reelegidos en el plazo de 1 año. Putin mira a largo plazo. Y creo que tenemos mucha suerte, como ya he dicho antes, de tener a alguien tan cauto y tan protector de lo que Rusia ha hecho, realmente bajo su tutela durante los últimos 25 años. Ha pasado de una situación económica terriblemente débil, sin un buen ejército, a un bloque muy poderoso, con China, el hermano mayor, respaldándola, y Corea del Norte y Bielorrusia. Quiero decir, ahora la situación es distinta. Solo espero que alguien pueda llegar hasta Trump y decirle, mira, si quieres un acuerdo, tienes que reconocer las nuevas realidades. Sí, exactamente. Exactamente. La mejor manera de cerrar. Gracias. Gracias, Ray, por estar hoy con nosotros. Ha sido un gran placer, como siempre. De nada, Nima. Mucha suerte.